Les agradezco su... ah, muy bien, aquí ya. Les agradezco su tiempo para esta sesión de hoy, en la cual, bueno, vamos a destinarla en esta parte ahora, lo que sería la epistemología y características de la tutoría. Como siempre, nada más viendo algunos temas o preguntarles si tienen algún comentario, duda sobre lo que vienen realizando. En este momento ya estoy en la cuestión de los videos. Muy bien, los felicito. Bastante profesionales, entregados sus videos bien realizados, con todo lo que se pide o se les especifica en las instrucciones y la rúbrica. Creo que van a terminar bastante bien la gran mayoría, que cada vez van presentando más trabajos. La sesión pasada pues la destinamos a lo que fue el SPETIA. En ocasiones hasta ese momento algunos han tenido dificultad para ingresar y poder sacar alguna capturita de pantalla, pero de esa pues no vamos a ponernos exigentes en la cuestión de que tengan que entrar forzosamente porque está siendo medio complicado. Ya también está presentando más requerimientos, lo que es la plataforma de Special. Hace tiempo era mucho más amigable, no pedía algún tipo de cuota o para que te permitiera tener mejores herramientas de la misma. Y hoy ya, pues a lo mejor ha sido bastante funcional para distintos ámbitos y ya encontraremos también otra, otra plataforma que tenga esas funcionalidades tan efectivas como lo que es el Special. Pero bueno, lo que se buscaba es que ustedes tuvieran la posibilidad de conocer un espacio y con esa alternativa de visitar lo que sería el denominado metaverso. Como les decía en la sesión pasada, ya no se ha dado con tanta fuerza, dejaron de tomarle atención las grandes empresas que estaban muy interesadas porque se diera a conocer, se desarrollara también ese ambiente y le permitiera hablar de las nuevas generaciones, dirigido primordialmente a estas generaciones que entraran a estos espacios virtuales. Recordemos que hay incluso una película ahí de Steven Spielberg que mencionaba eso de un mundo donde prácticamente la población para eh, pues no vivir más bien alejarse un poquito de esa realidad que era la gran desigualdad y los grandes problemas que se presentaban en el planeta, pues decidía irse a estos lugares, a estos metaversos, como les decía, y para enfrentarlo, para abstraerse, buscarse, no concentrarse o no tener ningún tipo de situación negativa hacia su persona y preferían estar en esos mundos virtuales. Y eso pues hablaba muy de que ya se venía esta nueva corriente de expectativa para entrar a espacios en el universo del Internet o en lo que sería el denominado metaverso, como les comento. Pero en la actualidad ya volvió a apagarse ese ritmo tan desenfrenado que traía, pero no así para nosotros. En el sistema educativo he visto ya varios lugares en universidades donde se empieza a implementar, bueno, y también escuelas básicas, donde se hace un auxilio de esos recursos, por supuesto teniendo las condiciones técnicas, tecnológicas en los diferentes centros escolares. Bueno, pero no está de más que nosotros lo conozcamos a partir de esto. Mencionábamos entonces esa cuestión de la epistemología y las características de la tutoría. Aquí vamos a entrar a estas denominadas variables críticas de este tipo de formación, recordando que aquí ya nos vamos a meter un poquito más en la cuestión teórico de la función tutorial y habremos de iniciar con una pregunta central que nos planteamos cuando ya empezamos a tener oportunidad de llevar a cabo
un tipo de formación de carácter tutorial. Por supuesto, esa es una de las ramas que se ofrece a partir de la virtualidad, del trabajo a distancia, como la maestría misma que estamos teniendo oportunidad de cruzar en este momento, pues se nos hace urgente y necesario iniciar con una serie de cuestionamientos como este que nos habla de que si nos hemos centrado demasiado en la tecnología y se ha hecho de lado, nos hemos dejado de preocupar o pretendemos que ya es parte inherente cuando no es así, el hecho de que traigamos la cuestión tecnológica y la cuestión pedagógica, no nos centremos o no nos ubiquemos fundamentalmente en esta ciencia de la enseñanza. Y lo que hacemos es incorporar la pedagogía a la tecnología cuando es, es claro que debe ser el proceso a la inversa. Nosotros nos debemos preocupar mucho más del sentido de la teoría, del conocimiento que se está impartiendo, de que se comprenda, que se maneje de manera práctica cuando es necesario, cuando nos lo permite también ciertas temáticas o contenidos, y que es una herramienta auxiliar para llegar a la meta que se pretende obtener a lo largo del curso del taller. Ahí es donde viene esa necesidad de estarnos preguntando qué ocurre entonces. La tecnología ha dejado de ser parte indispensable, una herramienta, y en la actualidad parecería que la narrativa está ocurriendo de manera contraria a eso, inversa, donde nos dice, pues si quieres dar clase o se pretende llegar a un grupo de manera novedosa, creativa, entretenida, pues usa la tecnología, úsala, y el contenido llega a pasar a segundo término. Eso lamentablemente nos está llevando otra vez a que se generen vacíos o lagunas de ese conocimiento integrado o indispensable y el fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahí es donde entramos a estos dilemas que se planteaba ya Padilla y otros autores, primordialmente al mencionar la necesidad entonces de volver a analizar, reflexionar sobre el término pedagógico y su incorporación a la tecnología. Y que la tecnología no deja de ser entonces, como decimos y reiteramos, una herramienta, no el fin del aprendizaje mismo. Bueno, y entonces en la actualidad, pues sí, la tecnología empezó a levantar, a generar una polémica, un interés desmesurado sobre las condiciones en las cuales se plantea. Hoy en día, pues ya decimos, sí, el efecto del tutoreo y también la virtualidad, las clases virtuales como, bueno, la gran mayoría de nosotros hemos tenido oportunidad de recibir una enseñanza desde la virtualidad, pues en ocasiones parecería que ya empieza a ser una necesidad imperiosa o fundamental, pues incorporar esta tecnología, pero no se abren los espacios requeridos y necesarios para reflexionar sobre lo que es la pedagogía, la ciencia, como les digo, de la enseñanza, todo lo que implica y cómo sus ramas distintas, como ahí el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje que se fundamenta desde la pedagogía, también lo que es las estrategias, también cuando hablamos de todo este proceso cognitivo, el metacognitivo también de la reflexión, análisis de lo que ocurre al acercarnos al aprendizaje, a la enseñanza, a la labor didáctica, cuando nos centramos primordialmente en alguna de las disciplinas, que no dejan de perder su fuerza, su necesidad de abordar ciertos contenidos con ciertas características muy propias de las disciplinas o de las distintas disciplinas, porque parecería que la habitualidad es distinta a lo presencial, cuando no es así. Es claro que ocurre el mismo proceso en distintos escenarios, ya sea desde lo presencial, de la virtualidad o lo híbrido, y no pierde
la fundamentación primordial, que es que ahí se generen esos espacios de comprensión del contenido, de abordarlo de manera novedosa, adquiriendo con ciertas estrategias de enseñanza-aprendizaje, que no necesariamente hablamos de aspectos que tengan que ver con una tecnología, refiriéndonos al ámbito tecnológico como el que conocemos en este momento, aunque también hay autores o hay también perspectivas donde nos mencionan que la tecnología pues es todo lo que desarrolla el ser humano para facilitar también su vida. Hay también diversos tipos de herramientas que le permiten hablar de una funcionalidad. O también hablar de un confort, como puede ser una cuchara, una cubeta, una escoba, por ejemplo. Eso entra dentro del ámbito tecnológico porque lo implementa el hombre para realizar ciertas acciones. Pero refiriéndonos en el aspecto pedagógico, aquí hay que tomar en consideración esto que les menciono sobre la necesidad de aproximarnos de una manera mucho más reflexiva, analítica, al hecho de que la ciencia pedagógica tiene que tener solidez, tiene que tener fundamento de la teoría y también de la enseñanza en sí, en todo ámbito, pues parte de una noción pedagógica y la tecnología tiene que ser de manera integral, pero también tomando sus consideraciones y hablando de aspectos también, bueno, mencionándolos, también sus grandes eh, eh, virtudes, sus grandes oportunidades, o también cuando hablamos de las limitaciones que nos brinda ciertos aspectos tecnológicos o que al implementarlo en el aula terminan por sustituir el elemento fundamental que es el aprendizaje, la asimilación o la comprensión del contenido. Eh, entonces, partiendo de estas primeras consideraciones, pues vamos a ver cómo a lo largo de estas sesiones que vamos a tener oportunidad de acercarnos, habrá que preguntarnos también si la tecnología ha sido en este momento bien sustentada, bien acogida, la hemos sabido articular en el ámbito tecnológico en sí, hacia nuestra labor, hacia nuestros diseños de contenidos, hacia nuestras planeaciones, etcétera, o ocurre, como llegó a ocurrir en el pasado, en el ámbito de pues apresurar, y eso no lo estoy diciendo yo, ya lo plantean diversos teóricos, apresurar lo que es lo que se va ofreciendo en la inmediatez en estos avances de carácter tecnológico e incorporarlos de manera inmediata en nuestro ámbito de acción, nuestra labor profesionalizante, que es la docencia. ¿Qué ocurrió? Bueno, nos mencionaban que en ocasiones con esa eh, rapidez que se estaban dando, que se siguen dando en el proceso de hoy en día, que hablamos de una revolución digital que viene a suplir lo que sería, lo que fue en ese ámbito analógico en un primer momento, cuando teníamos posibilidad simplemente de pues, llevar un televisor, ¿no? Por ejemplo, al aula, presentar un video. Posteriormente hablábamos de diapositivas, ustedes recordarán los llamados acetatos. Previo a esto también había ciertos proyectores en los cuales uno tenía posibilidad de trabajar con los alumnos y presentarlos de otra manera. Fue novedoso al momento, pero no dejó de sustituir también ámbitos mucho más prácticos y también considerando que había limitaciones materiales, sobre todo en distintos centros escolares de carácter público primordialmente, donde no había posibilidades de acercarnos a la tecnología o a los últimos avances tecnológicos. Eh, Posteriormente, pues ya se empieza a volver mucho más masivo esta incorporación de la tecnología y en estos momentos ya hablamos de que prácticamente la mayoría de nuestros estudiantes
por lo menos van a contar con un celular. Y el celular no deja de ser parte también indispensable del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no sustituye, como les digo, este aporte de comprensión del contenido. En la actualidad, pues conocemos plataformas en las cuales nos podemos auxiliar, por ejemplo, para realizar un quiz, cuando ya abordamos un tema, e inmediatamente les decimos, vamos a entrar a cierta plataforma. En ese momento, bueno, ahorita lo menciono así en un nivel muy general, quizzes o lo que sea otro tipo de plataformas donde el alumno este, escanea un QR, entra al cuestionario de opción múltiple o de diversas funcionalidades que podemos obtener en múltiples plataformas para realizar dicha actividad. Pero recordemos que esta pues, es una herramienta para ir consolidando el aprendizaje. Ocurre de una manera similar en prácticamente toda herramienta que hemos estado abordando. Lo que me sirve bastante aquí en este trabajo del curso taller es encontrar esas virtudes, esos elementos de innovación. Ahí por también, si se encuentra la maestra, este, lo tenía ahorita su nombre, maestra, no voy a recordarla, maestra Isabel, sí, ahí nos puso la imagen de su video, no recuerdo cómo se les llama antes de que abras el video, pues se presenta ahí la imagen y ella lo llama mucho la atención, como aparece de fondo ella, el tema que va abordando y muy característico, ¿no? De esos videos de los youtubers. Pero digo, ahí le tengo que preguntar, la voy a contactar para que me enseñe a realizar eso, que es bien novedoso. Pero hablamos también a la hora de realizar el material, cómo algunos de nuestras colegas realizaron lo que denominamos como una cierta entrevista. En el podcast lo hicieron en equipo, decidieron abordarlo como si diera un debate, en otros, como les digo, un juego de roles. Ha sido bien, bien interesante. Los videos, por supuesto, les hablo muy profesionales. Sin embargo, ahí también tomo mucho en consideración qué es lo que está abordando, qué es lo que nos está planteando. La maestra Isabela lo que hace es presentarnos también de manera muy novedosa. También hay colegas nuestras que hicieron trabajo de cortinillas al principio, que parecerá pues algo ya habitual, pero no deja de llamar la atención cómo tenemos la posibilidad de auxiliarnos con la herramienta. Pero como les digo, lo que me interesa mucho es la manera en que abordas los distintos temas y que no se pierda el hilo conductor, que siempre estemos reflexionando sobre el tema de la tutoría, sus características, las modalidades, aunque también llega a parecer reiterativo cuando llego a ver o a leer sus participaciones en foro, ahí voy reconociendo que van consolidando esos aportes, van acercándose a las posibilidades o grandes posibilidades que tiene lo que es el ámbito del tutoreo. Y el tutoreo no deja de ser también una aproximación hacia el conocimiento, pero siendo mucho más personalizado incluso. Ustedes dirán, pues también en el ámbito de la virtualidad, pues se llega a ser muy personalizado. Eso depende mucho también de lo que se pretende obtener. Por ejemplo, para ámbitos de maestría o doctoral o de doctorado, pues nosotros, como les digo, aquí es lo que vamos a buscar es reflexionar, analizar el tema en cuestión. Me lo permite esta materia, pues hablar de los ámbitos tecnológicos y acercarnos a las herramientas, pero ir construyendo poco a poco este hilo que nos lleva a la cuestión teórica. No así cuando estamos en educación básica, porque en educación básica lo que nos interesa en este momento es pues, abordar ciertas disciplinas, los temas más importantes o indispensables. Y aquí también nosotros lo que hacemos es eh, ir seleccionando de manera consciente o inconsciente o ya realizamos cierta labor de introspección y decimos de estos contenidos que abordamos a lo largo de la disciplina,
considero que son indispensables o muy importantes estos. También tenemos, por supuesto, el programa de estudios, que ocurre sobre todo para de educación básica, donde nos dicen, pues hay que cubrir esos contenidos. Y entonces hay algunos que nosotros lo hacemos, como les digo, de manera consciente e inconsciente. En ocasiones lo que hacemos es reducir a su mínima explicación algunos de los contenidos porque consideramos otros más importantes. Entonces ya estamos teniendo ahí nuestro punto de vista muy claro, estamos dando nuestro aporte muy específico para considerar cuál sería entonces el tema indispensable, por qué lo abordamos de esa manera, por qué requerimos que se explique de manera mucho más detallada ciertos contenidos o temáticas que otros. Entonces hablamos ahí también de que nuestra función no pierde sentido desde el enfoque más eh, incluso formativo o previamente formativo de nosotros y que terminan por incidir en la forma en que explicamos nuestras clases. Entonces hablamos de una cierta formación que también tenemos nosotros, cierto bagaje cultural que nos va a definir cómo es cuál es nuestro interés o nuestra forma de implementar la clase. Hablando de todo este ámbito, no perdamos que el sentido holístico que les mencionaba. Sí, tenemos claridad, hablamos de nuestro desarrollo profesional, de nuestra personalidad, también por supuesto de nuestro desarrollo personal desde cualquier ámbito. También hablamos de las circunstancias del centro escolar, la disciplina en la cual estamos impartiendo, los alumnos, el elemento más importante, a quienes nos dirigimos, cuáles sus diferentes niveles de cognición o de conocimiento, y también hablamos de edad. Cuando nosotros realizamos una evaluación diagnóstica, nos está sirviendo también para tener ahí una pequeña radiografía de cómo se encuentra hasta este momento en los contenidos de nuestros alumnos. Realizamos una labor de evaluación formativa durante todo el periodo, ya sea semestral, anual, y al final, pues invariablemente caemos en una evaluación sumativa, dado que el sistema es eh, la estructura del sistema educativo, pues nos configura, nos forma de tal manera que así es como se requiere presentar una evaluación de carácter numérica, en donde le decimos a los alumnos, cuentas con ciertas capacidades o de manera regular o buena o extraordinaria a través de una evaluación numérica. Estos son factores, o por supuesto, nosotros como eh, formadores, en nuestro caso como docentes frente al grupo, también eh, definimos lo que podría ser una consolidación del aprendizaje y no necesariamente lo cargamos demasiado a una evaluación, aunque sabemos que un sistema o sistema en general nos va a terminar por presionar y decir, tienes que eh, colocar un número para que defina a tu estudiante. Y ustedes y yo sabemos que no necesariamente un 10 implica que el alumno ha comprendido, tiene todas esas capacidades. Y no necesariamente un 7 implica, o 6 u 8, implica que el alumno no ha llegado a un nivel formativo ideal o se tiene esas competencias, como en la actualidad es lo que se menciona, y que las competencias también es competente o llega a nivel de competencia al adquirir ese conocimiento y llevarlo a su realidad. Bueno, metodológicamente también es muy cuestionable lo que es las competencias. Pero veamos entonces en esta primera aproximación muy general de lo que es preguntarnos qué sucede entonces con la tecnología y en esta consideración de la acción virtual pedagógica. Vamos a partir entonces definiendo qué es, a qué nos referimos con esto.
¿Qué es lo que va a referir, como decimos aquí, a esos propósitos? ¿Qué es lo que buscamos obtener a lo largo de esta consolidación de los aprendizajes? Y esos contenidos de la enseñanza, ¿cuáles son? Y que recordemos otra vez, tomando en consideración esto, venimos con cierta formación y nosotros de manera implícita o explícita ya estamos definiendo también qué tipo de contenido le vamos a dar fuerza, eh, cuáles son los que consideramos que son indispensables, que el alumno los consolide, y cuáles a lo mejor los veremos, pero de manera muy general. Y también hablamos de esa acción virtual a la concepción del alumno y del docente. Y nosotros en este momento nos estamos conceptualizando como tutores. Somos unos tutores que vamos a acompañar. Es, también considerando todos los grandes aspectos que se llegan a presentar en el acto del tutoreo. En ocasiones ocurre de manera semejante a cuando se tutorea presencialmente, dado que no nos alcanza también el tiempo, las condiciones materiales y humanas para hacer un seguimiento muy personalizado. Creo que todos hemos tenido cierta experiencia, los que nos dedicamos a esta profesión docente, maravillosa profesión docente, cuando nos dicen hay que tutorear a un grupo específico y este ciclo escolar o semestre, pues se van a encargar de tal grupo. Y ahí nosotros pues nos damos nuestros tiempos un poco para ver la situación de nuestros alumnos, qué ocurre a lo largo del ciclo escolar o del semestre, cuáles son las grandes áreas de oportunidad del grupo, cuáles son los pequeños situaciones o grandes situaciones problemáticas, cuáles son también sus virtudes, etcétera. Y es cuando más o menos estamos tomando aproximación, pero no logramos hacer un trabajo muy personalizado. Y ocurre igual a la distancia. Por supuesto, hay un interés. Somos unos profesionales, también nos interesa bastante tener las habilidades necesarias para realizar esta labor de tutoreo, pero también somos conscientes de que hacemos lo humanamente posible, acercándonos, motivando a nuestros alumnos, viendo cuáles son sus necesidades, también planteando o replanteando algunas situaciones que se llegan a presentar para llegar a buen término al final del ciclo escolar. Esto es una de las condiciones que hay que tomar como punto de referencia cuando hablamos de una acción virtual. En nuestro caso ya es virtual, pedagógica. Podría ser también una acción pedagógica en sí. A su vez, hablamos de esos vínculos que se llegan a generar, que van más allá, bueno, hablamos de un conocimiento, pero también hablamos de esas necesidades en el terreno tutorial de generar espacios de acompañamiento en los cuales nosotros también demos pie o demos oportunidad a que los alumnos expresen diferentes situaciones de carácter personal, que no necesariamente vaya muy afín o muy en consideraciones en el aspecto académico, porque recordemos que la acción tutorial va entonces enfocada en motivar, en lograr que el alumno consolide el aprendizaje, pero también lograr una formación de carácter integral. Y vamos a ver que los grandes, las grandes cuestiones del carácter de la educación, pues no son necesariamente diferenciadas, así tan, de manera radical. En ocasiones, bueno, muchos de nosotros cuando llegamos a impartir clase eh, en básica, me refiero a, bueno, a nivel primaria, y que posteriormente tenemos oportunidad también de acercarnos a la labor de secundaria o media superior, pues ocurre también este tipo de dinámicas, independientemente si impartimos solamente una clase durante el ciclo escolar. También llegamos a tener mucha afinidad con ciertos grupos, con ciertos alumnos, porque las dinámicas
de enseñanza-aprendizaje llegan a ser muy enriquecedoras para todos nosotros. Y también encontramos desafíos o grandes aspectos o áreas de oportunidad en los cuales nos vemos limitados, ya sea por cuestiones que tengan que ver con el estilo de aprendizaje de los alumnos, comportamientos, etcétera. Entonces vamos a ver que en esta necesidad de acercarnos a estas consideraciones epistémicas, pues debemos siempre considerar aspectos eh, de diversos ámbitos o de diversas circunstancias. Cuando hablamos de una acción virtual pedagógica, pues hablamos de puntos centrales, ¿sí? Hablamos de que hay que tener un dominio del curso, de la asignatura o áreas. Creo que eso es de manera indiscutible, es un valor muy indispensable, pero que se llega a tener. La gran mayoría de los docentes pues llegan con una formación clara sobre lo que es su disciplina. En muchas ocasiones, su área de experticia, y lo que hace es ir consolidando mucho más. Y después viene una serie de elementos de formación posterior o formación continua, donde adquirimos habilidades al ir a cursos, diplomados, tomar maestrías, doctorados, donde nos va a permitir ir consolidando toda nuestra formación profesional. Pero recordemos que no es atomizado. El hecho de que nos vayamos formando en nuestras disciplinas y abordemos mucho más los contenidos o nos especialicemos en ciertos contenidos o ciertas áreas, inexorablemente nos va a llevar al trabajo pedagógico, porque recordemos que nuestra labor o nuestro ámbito profesional es la enseñanza, es ser unos profesionales de la enseñanza. Y en este ámbito siempre va a haber aristas o siempre va a haber alguna aproximación a ir conociendo estas diversas consideraciones de aspectos pedagógicos y que posteriormente se transforman ya cuando se están centrando específicamente en alguna materia, en aspectos didácticos de la materia y cómo voy a obtener los mejores resultados a través de explicitar o también mostrar y posteriormente enseñar y que el alumno aprenda y que vaya consolidando el aprendizaje a través de su propio aprendizaje del contenido del tema que nosotros le hemos facilitado. Y esta labor entonces es muy amplia y no solamente requiere de irnos preparando en la cuestión del contenido, los avances de lo que se está presentando como unos ciertos contenidos que están teniendo nuevas revaloraciones o nuevas citaciones o perspectivas que nos hablan de cambios primordiales en la manera de concebir cierta temática o contenido. Esto se da muchas veces porque recordemos que en ocasiones venimos formados en una área disciplinar y esta disciplina de la que ustedes me quieran mencionar, siempre va a presentar elementos nuevos, nuevas incorporaciones, nuevas perspectivas de análisis o eh, de cambios sustanciales en la manera en que se va presentando la disciplina en sí. Eso lo aprendemos nosotros inmediatamente porque somos conscientes de que se van dando nuevas formas de explicación de las diversas disciplinas e invariablemente nos vamos acercando también a las condiciones pedagógicas, a las condiciones que nos brinda toda la ciencia de la pedagogía para la enseñanza. Y lo que hacemos es adquirir también nuevas nociones, nuevas herramientas, nuevos enfoques de cómo explicar, cómo enseñar ese contenido. Y entonces va a la par. Hablamos de que se tiene un dominio del curso y constantemente nos vamos o asignatura o áreas
pero constantemente nos vamos preparando y de manera inherente también vamos tomando consideraciones de carácter pedagógico. Aquí el aporte que viene siendo desde el ámbito de la maestría, y posteriormente ustedes lo notarán cuando ya estén abordando sus doctorados, les va a permitir reflexionar sobre el contenido, qué tan pertinente es o no, si es necesario. Y en su caso, como les menciono, prescindir si se considera innecesario para la consolidación del aprendizaje. Recordando que lo hacemos de manera a veces muy introspectiva. A la hora de acercarnos al contenido, ver las temáticas de todo nuestro curso, pues ya empezamos a tomar una postura y que también deriva de una perspectiva de análisis disciplinar. Por ejemplo, aquí les hablo desde mi ámbito profesional de lo que es la enseñanza de la historia, pues hay corrientes de interpretación de la historia. Por ahí veía unos colegas que también se formaron a partir de la historia o bueno, de las ciencias sociales, y entonces sabemos que hay escuelas de interpretación histórica y unos nos definimos por cierta escuela y, y de manera explícita y muchas veces implícita reproducimos ese esquema de interpretación o de conocimiento de la realidad histórica en nuestras clases. Y abordamos desde una perspectiva marxista, otra desde la escuela de los anales, positivismo, teoría crítica, etcétera. Y entonces ya vamos tomando margen y decimos, pues, a partir de esta formación previa que traigo sobre la disciplina, pues es como voy a impartir mi clase. Y ocurre en todas las disciplinas. Cada una de ellas empieza a mostrarnos una escuela de interpretación o una forma en que se interpreta la disciplina. Y nosotros nos resultamos afines, nos convence y la proyectamos en el salón de clases. Entonces aquí siempre hablamos de un enfoque que va de un lado a otro. Y espero también no haberlos agobiado, pero así es la cuestión que tiene que ver con las consideraciones teóricas, eh, mucho más analíticas de lo que es la postura del tutoreo, sin dejar de considerar todo lo que hemos visto previamente. No sé si tengan dudas o comentarios, porque aquí también ya me empieza a enviar mensajito de que se va a cortar el Zoom para la grabación. Todo bien, todo correcto respecto a lo que las actividades de curso taller. No hay dudas, comentarios. En este momento ya voy en el video y ya espero este fin, ahora sí, dale cierre porque ya llegar al fin de evaluar bueno, hasta donde lleven sus actividades hasta este momento. Muy bien, les agradezco mucho su participación. Aquí voy a quitar la presentación. Lo que hago sí las subo, ¿eh? Sí estoy subiendo ahí las evidencias y las estoy mandando a coordinaciones, pues, pero me gusta sacar captura de pantalla de todos nosotros que estamos aquí presentes. Y les agradezco su tiempo y disposición para nuestras sesiones. Ahí también les agradecería mucho si pueden sacar ahí, abrir su cámara para obtener una captura de pantallita. Muchísimas gracias, maestra Karen, maestra Nubia. Aquí estamos, Verónica. Bien. ¿Cómo está, maestro Rafael? Eso con todo y con cuidado, maestro Rafael, porque anda, ahí lo veo que va manejando. Muy bien, maestra Vanessa, muy bien, maestra Dalia. Muy bien, a la cuenta de tres, bueno, estamos esperando, gracias, maestra Edith. Ahí estamos abriendo la pantalla para que salgamos todos. Y una, dos y tres. Muchísimas gracias. Hay cualquier consideración, ahí escriben con confianza. Ahí estamos en la plataforma y espero sus actividades. Ahí les comentan que sigan enviando. Ahí vamos avanzando todos. Cuídense mucho, me dio gusto verlos.
Nos vemos a la próxima. Muchas gracias, maestro. Que estén Que muy pasen bien. buena noche. Muchísimas gracias, maestro. Que pasen Gracias, buena maestro. semana. Bonito fin para el maestro. Igualmente, Muchas gracias. Hasta luego, profe. que estén muy bien. Hasta luego. Profe. Ay. Mm.